Hola queridas hermanas, empezamos la reunión de hoy escuchando esta hermosa alabanza. ¿Qué podrá separarnos del amor del Señor? O como decía acá, nada en la tierra o en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. El Señor es fiel. El Señor en su amor constante, eterno, Él nos sostiene. Hermanas, estamos en el mes de septiembre, mes de la Biblia, y hemos estado leyendo el Salmo 119 y estamos escudriñando cómo nosotros podemos alimentarnos y nutrirnos de su palabra. Me acompaña aquí un frasquito de exquisita miel. ¿Sabe usted que la miel es algo increíblemente espectacular? Elaborada por las abejitas, con las flores. Acá hay un proceso maravilloso. Yo me asombro cuando pienso en cómo esto fue hecho. No hay intervención del ser humano. Y sabe que este frasco tiene muchos años y yo lo abrí recién y sabe que está espectacular. No tiene nada, no tiene ningún preservante, pero como es una miel pura, está impecable. La miel tiene muchas propiedades. Sabemos que es dulce, muy dulce, pero también y un dulzor natural. Y lo otro también que tiene propiedades antiinflamatorias, desinfectantes. Generalmente si nos duele un poco la garganta o tos, increíble cómo despeja nuestra garganta, la carraspera. También se ha ocupado como para sanar heridas. Es hidratante, tiene propiedades desinfectantes, pero también tiene un valor nutritivo, tiene proteínas, antioxidantes. O sea, es un alimento espectacular. Entonces, quiero que me acompañen, a leer unos versículos del Salmo 119 y pienso en todas estas propiedades que tiene la miel. Se compara a la palabra del Señor con la miel. Quiero que leamos en el Salmo 119, el que estamos leyendo, el 103. Dice así: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. O sea, la palabra del Señor es aún más dulce que la miel. Y yo pensaba, esto es una idea mía, el salmista cuando expresaba estas palabras, sabía lo esencial que era la miel, sus cualidades, que era dulce, sí, por su sabor, pero todo esto que tiene la miel. Y las quiero llevar y que me acompañen a leer algo que escribió David, y me llama mucho la atención, y está en el Salmo 19. Dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, como su amor, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado.
y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo además ha amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Que las dulces palabras del Señor, así como la miel que nos nutre, nos alimenta, pero también nos desinfecta, limpia nuestro ser. Su palabra hace eso y obra en nosotros. Que el Señor con su palabra nos sustente y también nos preserve en integridad. Que también nuestros dichos sean, como dice acá, gratos ante Él. Que su palabra nos alimente, nos nutra como una rica miel, que nos limpie, que nos desinfecte y también endulce, alegre nuestra vida. Gracias al Señor por su palabra dulce y exquisita. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos alimenta, nos nutre, nos sustenta. Gracias por tu palabra, Señor, que nos endulza, que nos alegra, que nos reconforta hasta lo más profundo de nuestro ser. Y gracias también por tu palabra que nos limpia, nos corrige, nos enseña, nos desinfecta. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Y es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Y es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor.
eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Amén. Gloria sea al nombre del Señor. Y como dice el Salmo 119, 116, susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Es el lema que tenemos durante este mes de la Biblia. Y ahora vamos a continuar con nuestro tema. Hemos visto que tenemos que atender, poner atención, que tenemos que estudiar, que tenemos que meditar su palabra, que tenemos que atesorarla. Y hoy vamos a ir un paso más allá. Vamos a escuchar ahora a nuestra querida hermana Stephanie, que nos va a compartir el tema de hoy. Hola hermanas, espero se encuentren bien. Vamos a comenzar con el tema que se nos tiene preparado para el día de hoy. Este mes ha sido súper especial, ¿cierto? Y hemos estado hablando de este libro maravilloso que ha llegado a nuestras vidas, que nos ha impactado, que el Señor nos ha dejado para poder tratar, hablar, guiarnos y prepararnos para poder cumplir con todo lo que Él tiene para nosotros en este tiempo, en esta tierra. Y antes de comenzar con lo que nos corresponde hoy, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que se nos ha estado hablando en las semanas anteriores. Y la primera palabrita que se nos presentó, la primera acción que también nos invitó a realizar durante todo este tiempo y cada día de nuestra vida tiene que ver con estudia. Estudia la palabra del Señor. Y la palabra estudiar tiene también con ello una acción, implica una acción de parte del que está estudiando, del alumno en este caso. Y una de las acciones que se nos mencionaba en esa semana, nuestra hermana Rosemary, tiene que ver con leer, pero no solo leer y echar una mirada a la Biblia, sino que con aprender, con hacer carne, con atesorar, guardar y poner en práctica lo que vamos estudiando en la palabra del Señor. Así que Él estudia la palabra de Dios. Y qué buen ejemplo que también se nos hablaba en aquella oportunidad con la vida de Esdras, con todo lo que él hizo también en su tiempo, con sus contemporáneos, con el pueblo de Israel. Tiene que ver con eso, con una acción de ir más allá de solo mirar, de solo revisar la Biblia o de solo llevarla en un culto determinado, sino que tiene que ver con una acción que involucra algo de parte mía como lector, que es querer aprender de esta palabra del Señor. La hermana Carol, la semana anterior, nos habló de esta palabrita, atesora. Atesorar estos dichos maravillosos que el Señor dejó y que usó a tantos hombres a lo largo de la historia para enseñarnos y corregirnos el día de hoy. Y el atesorar también involucra el pensar, el meditar en lo que el Señor nos ha dejado, pero también con eso el memorizar. Y cuán importante es guardar la palabra del Señor, tenerla aquí en nuestra mente, pues de ella podemos apropiarnos en el momento en que lo necesitemos, en medio de la dificultad, en medio de la duda, en medio de la alegría, del regocijo, ¿cierto? Y a través de la vida de David y de este salmista maravilloso que podemos leer tantos pensamientos que él escribió y que el Señor lo usó para ello,
podemos ver cómo él atesoraba, él cómo guardaba, cómo quería hacer suyo todo lo que el Señor quería. Así que el estudiar, el atesorar la palabra del Señor son acciones que nosotros como cristianos debemos hacerlas, debemos cumplir y llevar a cabo. Y con esto también viene las acciones que vamos a tratar en el tema de hoy, y tiene que ver con cumplir. Y en el cumplir también hay unas acciones de por medio. Cuando yo como hija quiero cumplir a lo mejor un deseo o una petición de parte de mis padres, yo los cumplo porque les amo, porque amo a mis padres. Pero junto con amar también viene otra acción, que es obedecer lo que ellos me dicen, ¿cierto? Y nosotros como hijos de Dios, esta palabrita, el cumplir la palabra del Señor, también tiene que ver con amarla. Amarla, o sea, yo la cumplo no porque se me está ordenando, imponiendo, sino que porque amo al Señor, porque amo su palabra, y por ello quiero obedecerla, quiero llevarla a cabo de la manera que Él quiere para mi vida en esta tierra. Así que el día de hoy vamos a tratar de esto: cumple. Vamos a recordar este salmo maravilloso que hemos estado estudiando, el salmo más largo, ¿cierto? El capítulo más largo de la Biblia, pero que nos enseña y tiene una riqueza en cuanto a las palabras del Señor, que es maravilloso. Y yo les invito a leer el Salmo 119, el versículo 33. Dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. O sea, lo cumpliré hasta el fin, lo atesoraré, lo estudiaré. Eso dice el Salmo 119, 33. Yo se los voy a leer en la versión NTV. Enséñame tus decretos, oh Señor, y los cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas. Así que este salmo maravilloso también nos insta, nos motiva a ver la gloria de Dios, a ver todo lo que Él ha hecho, a valorar sus dichos y también a cumplirlos, a llevarlos a cabo. Y el día de hoy vamos a inspirarnos o a estudiar un poquito acerca de un hombre que pudo llevar a cabo esto, de estudiar, de cumplir, de atesorar y también de llevar a la práctica lo que se le fue enseñado. Y este joven es Timoteo. Cuando estudiaba y preparaba esto, me llamó mucho la atención de que de la vida de Timoteo no hay una biografía propiamente tal en la que uno pueda estudiar su vida, fue lo que hizo, cómo creció, como así uno lo ha podido hacer con la vida de David, con la vida de Pablo, con la vida de los reyes, de profetas. Pero en Timoteo hay detalles que Pablo y el libro de los Hechos de los Apóstoles también empieza a mencionar sobre la vida de este joven, que es un joven que se destacó también en su tiempo, y vamos a tomar ciertos puntos de su vida que nos pueden servir también de inspiración para llevarlos a la práctica en nuestra propia vida cristiana. El punto número 1 que quiero que podamos ver es acerca de quién era Timoteo, quién era este joven, y le puse como un subtítulo: un joven decisivo. Vamos a recordar y vamos a leer también, vamos a estudiar la palabra del Señor, varios versículos, porque como les dije no está en el libro de Timoteo, ¿cierto? Que es una carta que Pablo le escribió a él. No está su biografía, sino que lo vamos a ir viendo a través de diferentes cartas que Pablo escribió a la iglesia. ¿Quién era entonces este joven decisivo? Vamos a ver en Hechos, capítulo 16 y el versículo 1.
Yo voy a leer la versión NTV, por si acaso. Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo. Esos dos versículos, versículos 1 y 2 de Hechos 16, ya nos da un indicio de quién era este joven, ¿cierto? Ya nos dice que era joven. Entonces, lo primero que voy a destacar de este joven decisivo, uno, es que era hijo de una mujer judía, pero de un padre griego. Por lo tanto, él pudo haberse criado con ambas culturas, recibiendo de estas culturas que eran tan distintas una de la otra. Sin embargo, algo recibió de parte del Señor, ¿cierto? Porque el versículo 2 dice que era un joven que además tenían un buen concepto de él en Listra y en Iconio. Entonces este joven, que era de la ciudad, de la provincia de Listra, que era hijo de una mujer judía y de un padre griego, ya, ¿en qué se ve lo decisivo tal vez? Lo primero que yo quiero destacar es eso, de que creciendo con ambas culturas, tanto griegas como judías, algo pasó en su corazón que él tomó la decisión de seguir a Cristo. En segunda de Timoteo, vamos a leer el capítulo 1 y 5, le está hablando Pablo a Timoteo. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Pablo ya le está destacando a Timoteo de que este era un joven que tenía una fe sincera, o sea, recibiendo a lo mejor ámbitos de la cultura distinta a la judía. Él había optado por creer, por tener una fe genuina en el Señor, en Jesús. Y en el capítulo 3, versículo 15, desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Timoteo fue un joven, un hombre que desde pequeño recibió las Sagradas Escrituras, que desde muy chiquitito se le fue enseñando acerca de la ley de Moisés, acerca de los profetas, de los reyes de Israel. Por lo tanto, él ya tenía también el concepto de este Mesías que iba a venir a salvar a su pueblo. Y cuando Pablo pasó por Listra, se especula, se piensa, los teólogos creen que fue en ese momento en que tal vez él entendió, sus ojos espirituales fueron abiertos y pudo recibir a Jesucristo como su Salvador. Pero esto implicaba que desde chico había empezado ya a estudiar, algo sabía. Y cuando Pablo habló de este mensaje, de las buenas nuevas, él pudo algo suceder en su corazón a tal punto que decidió seguir a Jesús, decidió aceptarle y no solo quedarse como un cristiano que había recibido la palabra de parte de Pablo, sino que también lo motivó a no quedarse ahí estancado y quiso crecer en ello. Entonces Pablo, en esta carta que él escribe, él le dice, tú has desde chiquitito seguido esta escritura, pero llegó un momento en el que tú aceptaste a Jesús y eso te hizo salvo. Así que podemos ver que este joven, a pesar de tener influencias de distintas partes, producto de sus padres, él decidió por seguir a Jesús. Él optó y decidió también aceptar el sacrificio de Jesús y hacer algo al respecto también y no quedárselo para él mismo. Otro punto que quiero que veamos de este joven Timoteo es que era un hombre de buen testimonio. Como leímos en Hechos también, en el capítulo 16, el versículo 2 decía que Iconio y Listra hablaban de su buen testimonio. Así que este hombre, este Timoteo,
no pasaba desapercibido, sino que había gente que le conocía y era de buena influencia. Podían decir que sí, este hombre cumple las Sagradas Escrituras, este hombre sí conoce de Jehová, este hombre sí se comporta de acuerdo a lo que él cree. Y esto es algo súper importante, hermanas, que yo quiero destacar de este joven decisivo y de este hombre de buen testimonio. Tal vez llevamos años asistiendo a la iglesia, tal vez desde muy chicas aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, pero eso no se queda ahí, sino que el Señor quiere también darnos crecimiento. El Señor quiere que estudiemos la palabra que Él nos ha dejado. Así que yo les quiero instar con estos 2 puntos recién que hemos visto de Timoteo, a que podamos atesorar, pero estudiar también la palabra del Señor y ser testimonios. En este tiempo de confinamiento en el que tal vez no hemos podido salir mucho o estar en el templo y hacer a lo mejor actividades evangelísticas como solíamos hacerlo antes, eso no es un impedimento para poder dar buen testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Y yo les quiero motivar a eso, a que usted donde se encuentre, en su casa, en su barrio, si tiene que salir a trabajar, si tiene que hablar con sus familiares, poder ser y dar un buen testimonio, no de nosotros mismos, sino que de la obra del Señor Jesús en nuestras vidas. Y con esto quiero pasar al tercer punto del que quiero destacar de la vida de Timoteo, que tiene que ver con el crecimiento espiritual que tiene Timoteo a lo largo de su vida. Y esto pasa fundamentalmente por lo que Pablo cuenta de él. O sea que Timoteo fue un fiel servidor, un fiel acompañante, un fiel discípulo también de Pablo. En Hechos 16:3 habíamos leído el versículo 1 y 2. Ahora vamos a leer el versículo 3. Dice: de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Aquí podemos ver, luego de que Pablo fue a predicar a este lugar en donde vivía Timoteo, en donde Pablo escuchó de que este joven tenía un buen testimonio, ya, algo hay que hacer con él. Él está demostrando que sí, conoce la Escritura, que sí tiene buen testimonio, que el Señor ha obrado en su corazón. Entonces, que nos acompañe a Pablo y a Sila a este viaje misionero. Y aquí es donde yo le mencionaba esto de las influencias de sus progenitores, ¿cierto? El madre judía, padre griego, tuvo que circuncidarse, cumplir con estos rituales judíos, ¿cierto? Pero cómo el Señor fue preparando su corazón, en el que tal vez habían también cosas arraigadas de su padre. Sin embargo, esto no fue impedimento para que la obra del Señor se actuara en su vida. Y es así como también él empieza a lo mejor muy pronto después que aceptó a Jesús, a servirle y lo acompaña a un viaje misionero, con todo lo que implicaba los viajes misioneros de Pablo, lo que uno sabe también de lo que él vivía, de lo que él tenía que padecer. Sin embargo, él aceptó el llamado del Señor. Y también podemos ver a lo largo de las cartas, por ejemplo, en Romanos 16, versículo 21, Pablo también dice que Timoteo es su compañero de trabajo. O sea, imagínense, ya ni siquiera lo miran menos por decir algo, ¿cierto? Como Pablo, que uno siempre lo tiene tan en alto, y sí era un hombre muy usado por el Señor, pero Pablo dice, Timoteo, este Timoteo que a lo mejor lleva muy poquito, es mi compañero de trabajo, estuvo ahí al pie de cañón para servir conmigo. En Primera de Corintios 4:17, voy a leérselos. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Pablo le dice a la iglesia ahí en Corinto: por esa razón les envía a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor.
Él les recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús, así como lo enseño en todas las iglesias, en todas partes. Pablo trata a Timoteo como su hijo espiritual. Fue tal la enseñanza que Pablo pudo transmitir a Timoteo, fue tal el trato que vio de parte de Dios, del Espíritu Santo, Pablo en Timoteo, que él le dice, él es mi hijo espiritual. O sea, lo trata de una forma tan especial porque ve la madurez, el crecimiento que ha logrado Timoteo en el tiempo desde que fue su conversión, su salvación, hasta ese día. En Primera de Timoteo 1:2, cuando Pablo le escribe a este joven, le dice: le escribo esta carta a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Así era el trato que tenía Pablo con Timoteo. Él veía lo que Dios hacía en su vida. Así que esto del crecimiento espiritual que uno puede ver en Timoteo es también porque él estudiaba la palabra del Señor y a lo mejor no la tenía así como nosotros la tenemos hoy en día, ¿cierto? Un libro compacto que podemos transportarlo, que podemos leerlo en el momento, en el lugar en el que queramos, pero él estaba pegado a alguien que sí conocía las Escrituras, que sí hablaba del maestro de los maestros, que es Jesús, y ese fue Pablo. Pablo sirvió de maestro también para Timoteo, para conocer a Jesús, para hablar de Jesús. Pablo le pudo enseñar lo que él mismo practicaba. Así que, ¿qué mejor que Pablo para decir, sí, este joven creció espiritualmente, este joven ha aprendido espiritualmente? Y en Filipenses, vamos a leer unos versículos. Capítulo 2, vamos a leer del versículo 19 al 22. Y Pablo encomienda aquí a Timoteo a algo. Si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así él puede animarme al traerme noticias de cómo están. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es. Como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de las buenas noticias. Aquí Pablo una vez más destaca a este hombre y dice que era un fiel servidor, que predicaba la enseñanza de Jesucristo tal como él, y que por eso él tiene la confianza de enviarles a Timoteo para enseñarles a las iglesias que Pablo hace un tiempo atrás había levantado. Así que con estas citas podemos darnos cuenta cómo Timoteo iba creciendo espiritualmente, iba enamorándose más del Señor, iba estudiando más de las Escrituras, iba atesorando más las Escrituras, iba cumpliendo más las Escrituras. Es por eso que podemos ver cómo Timoteo predicaba el Evangelio. No solo se quedaba con eso, sino que fue ejemplo también hacia los creyentes. Y esto es algo que yo quiero destacar también. Él fue un hombre entregado al servicio. Ahí podemos ver cómo él bautizaba, cómo él a lo mejor hablaba de Jesús a grandes multitudes o en grupos más reducidos, cómo él era ejemplo. La gente podía hablar de él y creerle porque veía que lo que hacía era conforme a lo que él predicaba. Y este hombre no se quedó solo con su madre, su abuela, que es lo que menciona a lo mejor en los versículos que leímos anteriormente, que él vivía con ella, ¿cierto? Y ellas también le enseñaban esta escritura desde su niñez, sino que él se entregó al servicio. Él quiso trabajar para el Señor. En Primera de Timoteo,
el capítulo 1 y el versículo 3, vamos a ver a qué se dedicó Timoteo a medida que ya fue más joven, más grande, más adulto. Cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. O sea, con esta carta que también le escribe Pablo a Timoteo, nos damos cuenta que Timoteo tuvo que hacerse cargo de la iglesia en Éfeso. Y era una iglesia que no estaba para llegar y servir así suavecito y que fuera todo miel sobre hojuelas, sino que tuvo que también empezar a instaurar la sana doctrina, tal vez a corregir aquellas enseñanzas que habían sido mal enseñadas. Así que Timoteo también fue un pastor de esta iglesia, tuvo que quedarse ahí para poder enseñar esta sana doctrina. En Filipenses, como ya leímos, ¿cierto? Era un fiel servidor. O sea, él no solo se dedicaba al servicio cuando era necesario, sino que fue un fiel servidor de la sana doctrina y de la enseñanza de Jesucristo. Y junto con eso, a medida que él también crecía espiritualmente, podemos ver en los distintos relatos y las cartas de Pablo, es que él ayudó y escribió junto con Pablo. Por ejemplo, él estuvo ahí cuando Pablo escribió la segunda carta a los Corintios, también estuvo cuando escribió la carta a los Filipenses, a los Colosenses, a primera y segunda de Tesalonicense y también a Filemón. Así que Timoteo era alguien que compartía tan cercanamente con Pablo que incluso Pablo lo menciona en estas cartas. No, yo estoy con Timoteo, o Timoteo está aquí y les manda saludos, ¿cierto? Que lo hemos leído en otra cita. Entonces Timoteo fue alguien que estaba totalmente entregado al servicio. Y pensaba en estos tiempos que estamos viviendo, claro, yo quiero servir cuando volvamos al templo, cuando termine esto, yo quiero hacer esto por el Señor, yo quiero trabajar aquí en el templo haciendo estas cosas. Pero ¿saben qué, hermanas? Y también con esto yo les quiero instar a que el servicio para el Señor no se necesita solo en el templo, sino que nosotras podemos ser siervas entregadas al servicio de enseñar las buenas nuevas a aquellos que no han conocido a Jesús. Nosotras podemos servir al Señor dando un ejemplo, dando testimonio vivo de la obra de Jesús en nuestro corazón. Podemos estar entregadas al servicio, tal vez hablándole a nuestros vecinos del Señor, mostrándole a nuestra familia del amor que Jesús quiere derramar sobre sus vidas. Yo les quiero instar, hermanas, así como Timoteo, él en ningún momento a lo mejor tuvo que decir y firmar una carta de compromiso de que voy a trabajar en tal lugar o con tal persona, sino que se les fue dando, abriendo, porque así es el Señor, quiere usarnos, a que puedas disponer tu vida entera para servir al Señor, con tus talentos, con tus habilidades, con tus capacidades, pero que todas ellas vienen de parte del Señor. Yo te quiero motivar a que puedas hablar del Señor. Ese es nuestro primer servicio, hablar a otros de la obra maravillosa de Jesús. Y como último punto en la vida de Timoteo, quiero destacar cómo Pablo le instaba a llevar una vida ejemplar. Como hemos hablado, este Timoteo era joven. Se piensa que podría haber tenido unos 18, 20 años, un poco más, un poco menos, pero con todo lo que conlleva ser un joven de aquel entonces. Sin embargo, Pablo lo motiva a llevar una vida ejemplar, que nadie tenga nada que decir de él. Y es un versículo súper conocido y que a lo mejor siempre se lo recalcamos a los jóvenes porque Timoteo era un joven, ¿cierto? Y también yo lo he escuchado muchas veces, pero que también es para todo cristiano. Dice así, 1 de Timoteo 4:12. No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza.
Hermanas, yo les quiero motivar, así como Pablo alentaba a Timoteo, a que fuera un ejemplo en lo que dice, en cómo vive, en el amor, en la fe y en la pureza, a que nosotras podamos también ser ejemplo en esto, en cómo hablemos, en cómo actuemos, en cómo vivimos, en el amor, en la fe que profesamos y en la pureza. Que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas de tal forma que nadie tenga nada que decir de nosotras. No porque nosotras seamos buenas o seamos capaces de hacerlo o llevarlo a cabo, sino que porque la obra del Espíritu Santo esté tan profunda y trabaje de tal grado en nuestras vidas que podamos ver estos frutos y que otros puedan ver estos frutos. Yo les quiero motivar a que la vida de Timoteo nos pueda inspirar a poder cumplir, amar y obedecer la palabra de Dios. A que roguemos al Señor para que nos llene de su Espíritu Santo para tomar decisiones, pero que implican acciones con respecto a la palabra del Señor. Que podamos estudiarla, que podamos atesorarla y que podamos cumplir la palabra del Señor. Pues es esta palabra que el Señor nos ha dejado la que nos lleva a aprender, a meditar, la que nos lleva a amar y a obedecer más a Dios. A que podamos crecer en Él a través de la lectura, del estudio de su palabra y que podamos servirle. Porque a medida que más conozco de Él, más le amo, más cumplo su palabra y más obedezco a su propósito en mi vida y para con los demás. Así que yo les quiero invitar a que podamos orar, que ahí en donde usted esté podamos decirle al Señor que necesitamos más de Él. Si tal vez nos cuesta leer y estudiar la palabra del Señor, que el Espíritu Santo provoque en nosotros un deseo por querer más de Él. Que si tal vez nos cuesta cumplir a lo que Él quiere para nuestra vida, que el Espíritu Santo obre de tal manera que solo queramos cumplirle, obedecerle y amarle más. Señor, te damos muchas gracias, Padre amado, por tu palabra. Gracias, Señor, porque producto de lo que tú has dejado de esta palabra escrita es que podemos conocer cuán ancho, cuán profundo, cuán grande y cuán eterno es tu amor hacia nosotros. Señor, y conociendo ese amor tan maravilloso que nos rescató, que nos dio la salvación, también quiere producir en nuestras vidas frutos para servirte a ti, para ser ejemplo, ser testimonio vivo hacia los demás. Gracias por la vida de tantos hombres y mujeres que podemos leer a través de la Biblia que fueron usados por ti. Personas que tenían las mismas características que nosotros, que tal vez padecían situaciones similares a nosotros, pero que fueron llenas de tu Espíritu Santo. Gracias por la vida de este hombre como Timoteo, que se dispuso y se entregó a servirte a ti, porque algo produjo tu escritura, tus enseñanzas en su vida. Y así también los ha hecho con nuestras vidas, Señor. Gracias porque tu palabra ha llegado a nuestro corazón y hemos podido mirarte a ti, conocerte a ti, y esto también nos lleva a querer conocerte aún más. Ayúdanos, Señor, a estudiar más de tu palabra, a atesorar estos dichos maravillosos que hay escritos en ella y a cumplir lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor.
Te amamos y por ello queremos obedecerte, porque sabemos que tus planes son los mejores para nuestras vidas. Bendice la vida de cada uno de los que está escuchando por medio de este video, Señor, este tema. Señor, necesitamos de ti. Si estamos escuchando, si estamos viendo esto, es porque anhelamos más de tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu Espíritu Santo, porque sin tu presencia, Señor, no sé dónde estaríamos. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, por esa gracia derramada sobre nuestras vidas. Te amamos, Señor. Cada día queremos amarte con todo nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra, cómo hemos ido avanzando y que esto pueda llevar frutos en nuestras vidas. Tenemos que atender, estudiar, atesorar, cumplir, llevar esto a nuestro diario vivir, en nuestras decisiones. Y así que, como dice ahí en 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que el Señor, a través de su palabra, nos guíe, nos enseñe y que podamos llevar a vida, acción su palabra. Gracias, Señor, por su palabra. Querida hermana, que el Señor te bendiga ricamente. Paz del Señor.